Lo que Jesús hizo en secreto para no caer en ansiedad. Cuando pensamos en Jesús, a menudo lo vemos como una figura imperturbable, siempre sereno y seguro, caminando sobre el agua y sanando a los enfermos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos a Jesús desde una perspectiva más humana? Jesús, al igual que nosotros, experimentó momentos de ansiedad, momentos de incertidumbre profunda. A menudo olvidamos que, aunque era el Hijo de Dios, vivió en carne y hueso como cualquier ser humano. Su vida no estuvo exenta de desafíos, preocupaciones y momentos de angustia. Si bien es divino, su humanidad nos conecta con Él de una manera mucho más profunda, especialmente cuando enfrentamos nuestras propias luchas con la ansiedad. En su caminar por la vida, Jesús se enfrentó a situaciones que habrían generado un gran estrés en cualquiera. Ser perseguido, malinterpretado por aquellos a quienes vino a salvar, y la constante presión de las expectativas que la gente tenía sobre él. La presión de ser el Mesías, el Salvador, quien debía traer la salvación a un pueblo oprimido, no debe haber sido fácil de llevar. En momentos cruciales, como en 1912, el huerto de Getsemaní, la ansiedad de Jesús era tan palpable que incluso sudó gotas de sangre, un fenómeno conocido como hematohidrosis, causado por el estrés extremo. Este no es un hecho que podamos pasar por alto, porque nos muestra que Jesús no era ajeno a la ansiedad, a la preocupación y al temor. Pero lo más interesante de todo es que, a pesar de esta ansiedad, Jesús encontró maneras de mantenerse en paz. Nos dio el ejemplo de cómo enfrentar la ansiedad, no desde la fuerza de nuestra propia voluntad, sino con una confianza inquebrantable en el plan de Dios y una conexión constante con su Padre Celestial. Jesús nos enseñó, a través de su vida, que no debemos ver la ansiedad como una debilidad, sino como una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y encontrar la paz en medio del caos. La clave está en cómo Jesús manejó estos momentos de angustia. ¿Qué hacía Él en esos momentos de ansiedad profunda? ¿Cómo logró mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? A lo largo de su vida, nos dejó pistas que pueden ayudarnos a enfrentar nuestra propia ansiedad. Y es en esas respuestas donde descubrimos que lo que Jesús hizo en secreto es la clave para vencer la ansiedad que muchos enfrentamos hoy en día. La ansiedad de Jesús en el huerto de Getsemaní, uno de los momentos más humanos y desgarradores en la vida de Jesús, ocurrió en el huerto de Getsemaní, justo antes de su arresto. En este escenario, vemos a un Jesús profundamente angustiado, luchando con una ansiedad tan intensa que su cuerpo refleja el dolor que lleva en su alma. Aunque ya había predicho su crucifixión, los momentos previos a este sufrimiento final revelan la vulnerabilidad que experimentó como ser humano. Cuando pensamos en el huerto de Getsemaní, solemos imaginar la seriedad del momento. Jesús se retira con sus discípulos para orar, pero pronto les pide que se aparten y se quede solo. Es en este momento que la ansiedad comienza a desbordarse. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Estas palabras reflejan una angustia tan profunda que difícilmente podemos comprender en toda su magnitud. No era solo el temor a la muerte, sino una tormenta emocional y espiritual, una lucha interna que lo desgarraba. La ansiedad de Jesús en este momento se ve en el hecho de que comenzó a orar fervientemente, pidiendo a su Padre que, si fuera posible, lo librara de ese destino. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta es la primera lección poderosa para nosotros. Cuando sentimos ansiedad o miedo,
no debemos esconder esos sentimientos de Dios. Jesús, en su dolor, no trató de ocultar su angustia, sino que se presentó ante su Padre con total honestidad. La ansiedad no fue un signo de debilidad, sino una muestra de la humanidad de Jesús. Pero hay algo aún más crucial en este momento. Mientras expresaba su ansiedad, Jesús también mostró una total confianza en el plan de Dios. Al final de 1900, su oración, Jesús declara: «No sea como yo quiero, sino como tú». En medio de la desesperación, Él entrega todo en manos de su Padre, mostrando una obediencia y sumisión total. Esto nos enseña que la ansiedad, aunque natural, no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser un punto de entrega y rendición. En medio de su angustia, Jesús también encontró la manera de seguir adelante. En el relato, Jesús no solo ora, sino que vuelve a sus discípulos, quienes, agotados de tristeza, no pueden mantenerse despiertos para acompañarlo en oración. Pero incluso cuando los demás fallan, Jesús continúa su lucha, fortaleciéndose en su relación con el Padre. Aquí hay otra lección valiosa. A veces, cuando sentimos ansiedad, podemos sentirnos solos, pero en realidad es en esos momentos donde nuestra relación con Dios se vuelve más profunda. La angustia de Jesús en Getsemaní es un recordatorio de que la ansiedad no nos hace menos que humanos. Es una experiencia que, si bien puede ser dolorosa, también puede llevarnos a un lugar de entrega, confianza y fortalecimiento. Jesús no evitó el sufrimiento, sino que lo enfrentó con el corazón lleno de fe. Y, a través de su ejemplo, nos muestra cómo podemos manejar nuestra ansiedad con valentía, sabiendo que, en medio de la tormenta, su paz es suficiente para sostenernos. La soledad de Jesús y su necesidad de retiro. La vida de Jesús, aunque estuvo rodeada de multitudes, estuvo marcada por momentos de profunda soledad. Si bien Él vino a compartir el amor y la salvación de Dios con todos, no le fue ajeno el peso de la soledad, especialmente en los momentos más intensos de su ministerio. Es fascinante ver cómo, a pesar de tener discípulos a su lado y ser constantemente buscado por las multitudes, Jesús entendió la necesidad de retirarse, de alejarse de todo y todos para renovar su fuerza y paz interior. Uno de los aspectos más reveladores de la vida de Jesús es cómo manejó la soledad. A menudo, en medio de las tensiones de la vida pública, se retiraba a lugares solitarios para orar y buscar la dirección de su Padre Celestial. Estos momentos de retiro no eran simples descansos. Eran períodos en los que Jesús reconectaba con lo más profundo de su ser, buscando la fortaleza espiritual para afrontar los desafíos que venían. En el Evangelio de Marcos se nos dice que, después de un día largo y lleno de sanaciones y enseñanzas, Jesús se levantó muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y salió a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Este es un patrón que veremos una y otra vez en los Evangelios. Jesús buscando espacios de soledad para orar y fortalecerse. La soledad que Jesús experimentó no era un escape de las dificultades de la vida, sino una necesidad profunda de estar a solas con Dios. En el fragor de la ansiedad, la presión de ser el Salvador del mundo y la constante multitud que lo seguía, Jesús sabía que para poder continuar su misión y enfrentar lo que estaba por venir, necesitaba retirarse a un lugar donde pudiera encontrar descanso y claridad. Esta necesidad de soledad se vuelve aún más comprensible cuando consideramos la carga emocional que Jesús llevaba. Sabía que no solo se enfrentaba a una misión de salvación, sino que también estaba destinado a sufrir y morir en una cruz. Es aquí donde encontramos una de las enseñanzas más poderosas para nosotros: la necesidad de retirarnos para encontrar paz. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de ruido, responsabilidades,
personas que necesitan nuestra atención y nuestras propias preocupaciones. Al igual que Jesús, podemos caer en la trampa de sentir que debemos estar siempre disponibles, siempre activos, siempre ocupados. Sin embargo, Jesús nos da el ejemplo de que no solo es necesario, sino esencial, tomar momentos de soledad, de descanso y de comunión con Dios. Estos momentos no son una fuga, sino una necesidad espiritual. La soledad de Jesús también nos muestra que a veces las personas más cercanas a nosotros, como sus discípulos, no siempre pueden comprender el peso de lo que estamos llevando. En muchas ocasiones, Jesús se retiró solo, sin llevar a nadie con él. Esto no era por falta de amor, sino porque entendía que hay momentos en los que la conexión más profunda solo puede darse entre uno mismo y Dios. Este tipo de retiro no es egoísmo, sino un acto de cuidado personal y espiritual. Es interesante notar que, en su soledad, Jesús no se sintió abandonado. Al contrario, encontraba en esos momentos la cercanía y el consuelo del Padre. Es en la soledad donde Jesús encontraba la fuerza para continuar, donde recargaba su alma y renovaba su propósito. Para nosotros, esto nos desafía a pensar en nuestra propia vida. ¿Tomamos tiempo para alejarnos del ruido y las demandas externas para estar a solas con Dios? Buscamos esos momentos para que nuestra ansiedad, nuestra fatiga emocional y espiritual sean sanadas en su presencia. La soledad de Jesús es entonces una lección profunda. Nos enseña que el retiro no es un lujo, sino una necesidad. Que, al igual que Él, debemos reconocer la importancia de desconectar de las demandas del mundo para encontrar en Dios la paz y la renovación que solo Él puede ofrecer. Jesús, al retirarse, no solo encontraba consuelo, sino también dirección, y eso es lo que todos necesitamos cuando nos enfrentamos a momentos de ansiedad. La oración como refugio, uno de los pilares más fundamentales en la vida de Jesús, especialmente cuando enfrentaba la ansiedad, era la oración. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús no solo enseñaba a orar, sino que Él mismo se sumergía constantemente en la oración, buscando en ese acto el refugio necesario para lidiar con los desafíos, el dolor y la incertidumbre. La oración no era una mera rutina religiosa para Él. Era el refugio donde encontraba consuelo, dirección y fuerza. Este aspecto de la vida de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica de la oración y su poder en medio de la ansiedad. Cuando Jesús enfrentaba situaciones de gran presión y angustia, lo primero que hacía no era correr a encontrar soluciones humanas, ni buscar distracción, sino que se retiraba a un lugar solitario para orar. En Getsemaní, antes de su arresto, vemos cómo la oración fue el refugio esencial para su alma ansiosa. Como mencionamos anteriormente, en ese momento de intensa angustia, Jesús no se alejó de la ansiedad orando superficialmente, sino que se sumergió profundamente en la presencia de Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En medio de la desesperación, la oración se convirtió en su refugio, en ese espacio donde podía expresar su dolor y entregar su voluntad a Dios. La oración no solo fue una forma de pedir ayuda, sino también un medio para reorientar su corazón y fortalecer su mente. En la oración Jesús encontraba lo que la ansiedad le quitaba: paz, claridad y propósito. Sabía que en la presencia de su Padre, cualquier tormenta interna podía calmarse. Aquí radica la primera lección que debemos aprender de Jesús. La oración no es solo una petición, sino un refugio seguro, un lugar donde nos rendimos completamente y permitimos que la paz de Dios sobrepase nuestro entendimiento.
como dice Filipenses 4, 6, 7. La oración también fue el medio por el cual Jesús renovaba su relación con el Padre y reafirmaba su dependencia de Él. Jesús no oraba para cambiar la mente de Dios sobre su sufrimiento, sino para alinearse con la voluntad de Dios. La oración, en este sentido, se convierte en un acto de rendición. Al expresar su angustia y luego entregar su voluntad a Dios, Jesús nos enseña que la oración tiene el poder de reorientarnos cuando estamos atrapados por la ansiedad. No es solo un momento de hablar, sino un espacio donde el alma puede ser restaurada y redirigida. Además, la oración de Jesús refleja un modelo que podemos seguir en nuestras propias vidas. Jesús oraba frecuentemente, especialmente en momentos cruciales de su vida. Se retiraba a orar al amanecer, a veces pasando la noche en oración. Lucas 6:12. Nos da el ejemplo de que cuando la ansiedad nos golpea, no debemos esperar a que la situación se resuelva por sí sola. Debemos orar, buscar la presencia de Dios, y en ese espacio de conexión profunda, podemos encontrar el refugio que nuestra alma necesita. Para Jesús, la oración también era una forma de fortalecer su fe. Al orar, Él reafirmaba que, independientemente de lo que viniera, la voluntad de Dios era lo único que importaba. Esto nos invita a pensar en cómo manejamos nuestras propias ansiedades. Cuando estamos ansiosos, buscamos el refugio de la oración, o tratamos de solucionarlo todo por nuestra cuenta. Jesús nos mostró que la oración no es un último recurso, sino la primera respuesta a la ansiedad, porque en ella encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. La oración, entonces, se convierte en el refugio donde podemos hallar descanso para nuestras almas, especialmente en momentos de ansiedad. En esos momentos, como Jesús, podemos presentar nuestras preocupaciones a Dios y, al hacerlo, experimentar el consuelo, la dirección y la paz que solo Él puede brindarnos. Al igual que Él, podemos encontrar en la oración no solo alivio, sino también la fuerza para continuar adelante. La confianza total en la voluntad de Dios, uno de los aspectos más impactantes de la vida de Jesús, especialmente en sus momentos de angustia y ansiedad, es su total confianza en la voluntad de Dios. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús se entregó completamente a lo que el Padre quería para él, incluso cuando eso implicaba sufrimiento, rechazo y, finalmente, la cruz. Esta confianza en la voluntad divina es la clave que le permitió mantener la paz en medio de la tormenta de la ansiedad, un modelo que nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar en nuestras propias luchas emocionales. La escena más reveladora de esta confianza total en la voluntad de Dios se encuentra en el huerto de Getsemaní. En su momento de mayor angustia, cuando su alma estaba profundamente afligida y temerosa del sufrimiento que le esperaba, Jesús oró fervorosamente: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. En estas palabras encontramos una expresión de la más profunda humanidad, pero también de una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Jesús no negaba su ansiedad, no huía de su miedo, pero al mismo tiempo confiaba plenamente en que la voluntad de Dios era lo mejor, incluso cuando esa voluntad significaba su propio sufrimiento. Este acto de entrega total a la voluntad de Dios no fue un acto de resignación, sino un acto de confianza radical. Jesús sabía que el sufrimiento que le esperaba era parte de un plan mucho más grande, un plan que traería salvación a la humanidad. En sus momentos de ansiedad, Jesús no trató de controlar o escapar de la situación. Más bien, Él se sometió completamente a lo que Dios tenía preparado para él.
Este es el tipo de confianza que nos invita a tener, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene el control absoluto. Para nosotros, la ansiedad a menudo surge cuando sentimos que no tenemos el control. Nos preocupamos por lo que puede pasar. Nos tememos al futuro incierto y nos vemos atrapados en un ciclo de preocupaciones que nos roban la paz. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña que la verdadera paz no viene de tener todo bajo control, sino de confiar plenamente en la voluntad de Dios, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras dificultades. La confianza en la voluntad de Dios no significa que nunca enfrentemos momentos de dolor o angustia. Jesús mismo pasó por una intensa lucha emocional y espiritual. Sin embargo, Él nos muestra que podemos tener paz en medio de esa lucha si confiamos en que lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Cuando nos entregamos a su voluntad, no significa que estemos renunciando a nuestros deseos o necesidades, sino que estamos reconociendo que, aunque nuestros caminos puedan ser inciertos, los de Dios son siempre perfectos. Al confiar plenamente en la voluntad de Dios, también encontramos la fuerza para enfrentar la ansiedad. Al igual que Jesús, podemos orar, no sea como yo quiero, sino como tú. Esta declaración no es una negación de nuestras emociones o temores, sino una afirmación de que, por encima de todo, confiamos en que el plan de Dios es bueno, perfecto y justo, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Esta confianza radical nos libera de la carga de tener que controlar todo y nos permite descansar en la certeza de que Dios, en su soberanía y amor, tiene todo bajo control. La confianza total en la voluntad de Dios también nos invita a ver nuestras luchas con una perspectiva más amplia. Jesús, al enfrentar la cruz, no vio solo el sufrimiento, sino también la gloria que vendría después. Así, nosotros también, cuando enfrentamos momentos de ansiedad o dificultad, podemos recordar que Dios está trabajando en nuestras vidas para un bien mayor, aunque no siempre lo veamos en el momento. Al final, la verdadera paz en medio de la ansiedad no proviene de la ausencia de problemas, sino de una confianza total en que Dios está en control y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Al igual que Jesús, podemos aprender a decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Y al hacerlo, encontramos en esa confianza la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solo puede venir de entregar nuestra vida, con todas sus ansiedades, a la soberanía de Dios. La compañía de los discípulos como apoyo, aunque Jesús vivió una vida de profunda comunión con su Padre Celestial y buscó momentos de soledad para orar y encontrar paz, no vivió en aislamiento. A lo largo de su ministerio, Jesús rodeó su vida de una comunidad cercana, los discípulos, quienes compartieron con él tanto los momentos de alegría como los de angustia. Este grupo de seguidores no solo fue un círculo de apoyo para él, sino que en sus momentos de ansiedad, la compañía de los discípulos jugó un papel crucial. A través de la relación de Jesús con sus discípulos, podemos aprender sobre la importancia de tener una red de apoyo en nuestros propios momentos de lucha. En el huerto de Getsemaní, cuando la ansiedad de Jesús alcanzó su punto máximo, antes de su arresto, Él llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, para que oraran con Él. Jesús les pidió que velaran y oraran con Él, porque su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. Este acto de invitar a sus discípulos a estar cerca de Él, a compartir ese momento tan íntimo de dolor, muestra que incluso el Hijo de Dios, quien tenía acceso directo al Padre, valoraba profundamente el apoyo humano en sus momentos de angustia.
Jesús no quería enfrentar su sufrimiento solo, y aunque sabía que él mismo debía cumplir la misión en solitario, buscó la compañía y la oración de aquellos que lo seguían. Sin embargo, el relato también nos muestra que, a pesar de la cercanía, los discípulos no pudieron acompañar a Jesús como él necesitaba. En un momento crítico, Jesús los encontró dormidos, incapaces de mantenerse despiertos para orar con él. Esta decepción es una muestra más de la humanidad de Jesús, quien, al igual que nosotros, enfrenta la frustración de no ser comprendido completamente por aquellos que más ama. A pesar de esto, Jesús no rechazó a los discípulos, sino que les mostró gracia y paciencia, enseñándonos que, aunque las personas a veces no pueden satisfacer nuestras expectativas, debemos seguir buscando la compañía y el apoyo de aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestras vidas. Este momento revela una verdad profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Nadie, por más cercano que sea, puede ofrecer el tipo de consuelo o solución perfecta que solo Dios puede brindar. A pesar de que los discípulos no pudieron acompañar a Jesús en la medida que él necesitaba, él no dejó de invitarlos a ser parte de su proceso. Jesús sabía que la compañía humana tiene un papel importante, incluso si no puede aliviar todo el dolor o eliminar la ansiedad. La presencia de los discípulos, aunque imperfecta, le proporcionaba un sentido de cercanía, de estar rodeado de aquellos que, aunque limitados, se preocupaban por él. Para nosotros, esto es un recordatorio de que no estamos llamados a enfrentar nuestras luchas solos. A menudo, en momentos de ansiedad o sufrimiento, podemos sentirnos tentados a retirarnos y enfrentar nuestros problemas en aislamiento. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que el apoyo de una comunidad, aunque imperfecto, es vital. Puede que nuestros amigos, familiares o compañeros no puedan arreglar nuestras dificultades, pero su presencia, su compañía y su oración son un recordatorio tangible de que no estamos solos en nuestro dolor. Es importante señalar que, aunque los discípulos no pudieron ser el refugio completo que Jesús necesitaba en ese momento, él mismo había invertido en ellos a lo largo de su ministerio. Había compartido con ellos, enseñado y formado una comunidad de apoyo mutuo. Esta enseñanza es crucial. Las relaciones significativas no ocurren de la noche a la mañana, sino que son cultivadas a través de la constancia, el tiempo y la vulnerabilidad. En nuestros propios momentos de ansiedad, podemos encontrar consuelo en las personas que hemos formado alrededor de nosotros, aquellas con quienes hemos compartido nuestras luchas y triunfos. La compañía de los discípulos también nos recuerda que el apoyo no siempre debe ser perfecto para ser valioso. Aunque ellos no pudieron velar con Jesús en su angustia, Jesús no los rechazó. Al contrario, les enseñó con paciencia, incluso cuando no cumplieron con su expectativa. En nuestra propia vida, esto nos enseña a ser pacientes con los demás, sabiendo que, aunque las personas que nos rodean no siempre serán capaces de darnos el apoyo que necesitamos de la manera que esperamos, su presencia sigue siendo significativa. En resumen, la compañía de los discípulos fue una parte importante de cómo Jesús manejó su ansiedad. A través de ellos, aprendemos que debemos buscar apoyo en momentos de lucha, rodeándonos de aquellos que nos aman y nos apoyan. Aunque la compañía humana no puede reemplazar el consuelo que encontramos en la oración y en la confianza en Dios, es una parte valiosa del proceso de sanación. Al igual que Jesús, debemos abrirnos a los demás, compartir nuestras cargas y reconocer que, aunque imperfecta, la comunidad humana es una herramienta poderosa en nuestra lucha contra la ansiedad. El ejemplo de la humildad y la vulnerabilidad, uno de los aspectos más sorprendentes y poderosos de la vida de Jesús, es la
forma en que demostró humildad y vulnerabilidad, especialmente cuando se enfrentaba a la ansiedad. A menudo, la ansiedad nos hace sentir débiles, frágiles y fuera de control, y como resultado, tendemos a esconder esas emociones, a tratar de mantener las apariencias o mostrar fortaleza, incluso cuando nos sentimos quebrados por dentro. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la verdadera fortaleza no se encuentra en ocultar nuestras luchas, sino en ser humildes y vulnerables, abriéndonos tanto a Dios como a los demás. Jesús, siendo el Hijo de Dios, podría haber actuado con total poder y autoridad para evitar la ansiedad o cualquier otra emoción humana. Sin embargo, Él eligió mostrar su vulnerabilidad de manera abierta y sincera. En varias ocasiones, vemos cómo Jesús expresó su angustia de manera transparente. En el huerto de Getsemaní, por ejemplo, Él no escondió su dolor. En lugar de simplemente afrontar la ansiedad con fuerza, como muchos de nosotros intentamos hacer, Jesús se mostró vulnerable, compartiendo su alma afligida con el Padre y sus discípulos. Dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo 26:38. Esta declaración no fue una muestra de debilidad, sino un acto de humildad, reconociendo que incluso Él, el Salvador del mundo, necesitaba consuelo y fortaleza en ese momento de angustia. La humildad de Jesús se manifiesta en su disposición a experimentar el dolor y la ansiedad de una manera que nunca trató de ocultar. Aunque sabía que la cruz era inevitable y parte de su misión, no se negó a sentir el peso de esa carga. Jesús podría haber evitado todo el sufrimiento, pero en su humildad eligió abrazarlo por el bien de la humanidad. Su vulnerabilidad no fue una debilidad, sino una muestra de su total dependencia de Dios y su amor por nosotros. Al mostrar su dolor y ansiedad, Jesús nos libera de la necesidad de ser fuertes o de ocultar nuestras emociones. En su humanidad, Él se convierte en un modelo a seguir para aquellos de nosotros que luchamos con la ansiedad. El ejemplo de humildad de Jesús es particularmente revelador cuando lo contrastamos con nuestras propias reacciones ante la ansiedad. A menudo, la ansiedad nos empuja a sentir que debemos ser autosuficientes, a mostrar que tenemos todo bajo control, incluso cuando estamos lidiando con un mar de emociones por dentro. Nos avergonzamos de nuestras luchas internas y tememos ser vistos como débiles o incapaces. Jesús, sin embargo, nos desafía a abandonar esa fachada de fortaleza y a abrazar nuestra humanidad con humildad. En lugar de ocultar sus emociones, Él las expresó abiertamente, mostrándonos que es posible ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Esta humildad también se refleja en su oración en Getsemaní, cuando Él se somete completamente a la voluntad de Dios. A pesar del sufrimiento que sabía que le esperaba, Jesús no trató de controlar el proceso, sino que se rindió al plan de Dios, aceptando que incluso el sufrimiento tenía un propósito divino. En su vulnerabilidad, Jesús nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, a reconocer que no siempre podemos entender todo lo que sucede, pero podemos rendirnos humildemente a su voluntad, sabiendo que su camino es el mejor para nosotros. El ejemplo de Jesús nos invita a practicar la humildad, no solo frente a Dios, sino también con los demás. En vez de ocultar nuestras luchas, podemos ser abiertos y honestos con aquellos que nos rodean, buscando su apoyo y oración. Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza viene cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y dependemos de Dios y de los demás para encontrar consuelo y fuerza. No necesitamos cargar con el peso de la ansiedad en soledad. Podemos permitirnos ser vulnerables, sabiendo que no es un signo de debilidad, sino una forma de experimentar la gracia de Dios y la ayuda de aquellos que se preocupan por nosotros. Finalmente,
La vulnerabilidad de Jesús nos enseña que no estamos llamados a vivir en la negación de nuestras emociones, sino en la aceptación de ellas como parte de nuestra humanidad. Al ser vulnerables, podemos abrirnos a la sanación, tanto de Dios como de aquellos que caminan junto a nosotros. Jesús, al enfrentar su ansiedad y dolor, se entregó completamente a la voluntad del Padre, confiando en que su camino, aunque difícil, traería vida y esperanza. De la misma manera, al abrazar nuestra vulnerabilidad con humildad, podemos confiar en que Dios también usará nuestras luchas para moldearnos, sanarnos y transformarnos. En resumen, el ejemplo de humildad y vulnerabilidad de Jesús es una poderosa lección para todos nosotros. Nos enseña que no debemos temer a nuestras emociones o a la ansiedad, sino que debemos aceptarlas con humildad y buscarlas en el refugio de la oración, en la compañía de nuestros hermanos y hermanas en la fe, y en la confianza total en la voluntad de Dios. Jesús nos mostró que la verdadera fortaleza radica en nuestra disposición a ser vulnerables y a confiar en que, incluso en nuestras debilidades, Dios puede obrar en nosotros de maneras poderosas. El modelo de confianza en el propósito divino, una de las lecciones más profundas que podemos aprender de Jesús en sus momentos de ansiedad, es su total confianza en el propósito divino. A lo largo de su vida, Jesús no solo se enfrentó a situaciones de angustia personal, sino que también comprendió que todo lo que sucedía tenía un propósito más grande que él mismo. Incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, cuando la ansiedad lo acosaba, Jesús mostró una fe inquebrantable en que lo que Dios había planeado para él era necesario, perfecto y al final traerá gloria a su Padre y salvación para la humanidad. En el huerto de Getsemaní, cuando el peso de la cruz se cernía sobre él y su angustia era tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre, Lucas 22:44. Jesús no solo estaba experimentando una profunda ansiedad sobre lo que estaba por venir, sino también un acto de entrega al propósito divino. Su oración refleja un momento de lucha interna entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la sumisión a la voluntad de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En ese instante, Jesús mostró que, aunque el sufrimiento era real y comprensible, él confiaba plenamente en que el plan de Dios era el camino correcto, a pesar de la aparente desesperanza de la situación. Este modelo de confianza en el propósito divino es una invitación directa a todos nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de ansiedad y sufrimiento. La ansiedad surge, en muchas ocasiones, de nuestra incapacidad para entender el propósito detrás de lo que estamos viviendo. Nos sentimos abrumados por el dolor y la incertidumbre, y nuestra mente comienza a buscar respuestas o soluciones inmediatas. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos desafía a mirar más allá de lo que vemos en el momento presente y confiar en que Dios tiene un propósito divino incluso en nuestras luchas más difíciles. La confianza de Jesús en el propósito divino no era ciega ni basada en la ignorancia del sufrimiento que enfrentaría. Él entendía profundamente lo que la cruz significaba: la humillación, el dolor físico extremo, la separación temporal del Padre y la carga del pecado del mundo. Sin embargo, a pesar de todo esto, él eligió someterse a esa voluntad divina porque sabía que, a través de su sacrificio, Dios llevaría a cabo un propósito eterno que traería la redención y restauración de la humanidad. Su vida y muerte no fueron acciones sin sentido, sino pasos hacia un fin glorioso que, aunque incomprensible en el momento, resultaría en la salvación de todos los que creen en él.
Este acto de confiar en el propósito divino no fue un simple acto de resignación, sino un acto consciente de fe. Jesús no entendía completamente todos los detalles de cómo el sufrimiento que él iba a experimentar podría traer bien a la humanidad, pero confiaba en que Dios, en su infinita sabiduría y amor, tenía un plan perfecto. Este es un desafío para nosotros. En medio de nuestra ansiedad, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un propósito divino para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el porqué detrás de nuestro sufrimiento o las dificultades que enfrentamos. La confianza en el propósito divino también se extiende más allá de nuestras experiencias personales. Jesús entendió que su sufrimiento no solo tenía un propósito para él, sino para todos los que seguirían su ejemplo. A lo largo de su vida, él predicó sobre el reino de Dios, invitando a la humanidad a unirse al propósito divino de redención y restauración. Al caminar hacia la cruz, Jesús no solo estaba asegurando su propia salvación, sino también abriendo el camino para que todos pudiéramos experimentar la paz y la reconciliación con Dios. En su sacrificio, Él estaba mostrando que la obediencia a Dios, incluso en los momentos más difíciles, tiene un propósito eterno que trasciende las circunstancias temporales. Cuando enfrentamos ansiedad, tendemos a centrarnos en lo que nos rodea: el dolor, la incertidumbre, el miedo al futuro. A menudo olvidamos que nuestras vidas tienen un propósito divino mucho mayor que nuestras circunstancias inmediatas. La lección que Jesús nos enseña en su confianza en el propósito divino es que podemos encontrar paz en medio de la ansiedad, cuando dejamos de enfocarnos únicamente en nuestros miedos y comenzamos a confiar en que todo lo que vivimos tiene un propósito más grande en el plan de Dios. El modelo de confianza en el propósito divino no significa que no experimentemos ansiedad o dolor. De hecho, Jesús nos muestra que estos momentos son parte del proceso de vivir en un mundo caído, pero también nos enseña que, cuando confiamos en que Dios tiene un plan perfecto, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo. La paz no viene de entender todos los detalles del plan de Dios, sino de confiar en que, aunque no lo veamos todo, Él sí lo ve y lo tiene bajo control. En resumen, el modelo de confianza en el propósito divino que Jesús nos ofrece es una invitación a rendirnos a la soberanía de Dios, incluso en los momentos más ansiosos y dolorosos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que todo lo que atravesamos tiene un propósito eterno que va más allá de nuestra comprensión. Al igual que Jesús, debemos aprender a confiar en que, a través de nuestras pruebas, Dios está llevando a cabo un plan divino que, aunque difícil de entender, en el momento traerá un bien eterno. Confiar en su propósito divino nos da la paz que necesitamos para enfrentar la ansiedad, sabiendo que estamos bajo su control perfecto y amoroso. La enseñanza de Jesús sobre no preocuparse, uno de los temas recurrentes en las enseñanzas de Jesús, es la invitación a vivir sin la carga de la preocupación. En un mundo lleno de incertidumbre, estrés y situaciones fuera de nuestro control, Jesús nos desafía a no permitir que la ansiedad gobierne nuestras vidas. En sus palabras podemos encontrar una liberación de las preocupaciones que en ocasiones nos ahogan y nos impiden experimentar la paz que Él ofrece. En Mateo 6, 25-34, Jesús aborda directamente la preocupación y nos llama a confiar en que Dios se encargará de nuestras necesidades. En estos versículos, Él nos enseña a no preocuparnos por el mañana, sino a vivir con la certeza de que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Jesús les recuerda a sus seguidores que la vida es más que comida y ropa, y que, si Dios cuida de los pájaros del cielo y de las flores del campo, mucho más cuidará de nosotros, quienes somos mucho más valiosos para Él que cualquier otra criatura.
La enseñanza central de este pasaje es que la preocupación no añade nada a nuestras vidas. De hecho, nos quita la paz, nos llena de estrés y nos aleja de la confianza en el cuidado divino. Jesús nos invita a liberarnos de la obsesión por lo que no podemos controlar, la ansiedad por el futuro, por las circunstancias que no entendemos o por los problemas que parecen insuperables. Solo agota nuestras fuerzas y nos impide vivir plenamente el presente. Una de las razones por las que Jesús nos anima a no preocuparnos es porque, al hacerlo, nos estamos olvidando de una verdad fundamental. Dios tiene el control de todo. A menudo, cuando nos preocupamos, estamos actuando como si fuéramos los encargados de gestionar todos los aspectos de nuestra vida. Esto nos lleva a una falsa sensación de responsabilidad, un peso que nunca fue nuestro para cargar. La preocupación nos hace olvidar que no estamos solos y que no debemos enfrentarnos a las dificultades de la vida con nuestras propias fuerzas. En lugar de preocupaciones, Jesús nos invita a orar, a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Esta es una invitación a cambiar nuestro enfoque. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en las preocupaciones que nos agobian, Jesús nos llama a poner nuestra atención en Dios, en su voluntad y en su fidelidad. Al hacer esto, nuestra ansiedad comienza a disiparse porque nos damos cuenta de que el propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que los problemas temporales que enfrentamos. La clave para liberarnos de la preocupación, según Jesús, es confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Él no promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que no enfrentaremos esas dificultades solos. La preocupación se basa en la incertidumbre del futuro, pero la confianza en Dios nos lleva a vivir con la certeza de que Él nos guiará a través de cualquier situación. Cuando confiamos en su provisión y en su sabiduría, podemos vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que nuestras vidas están en sus manos. Jesús también nos enseña a vivir en el presente, sin ser arrastrados por las ansiedades del futuro. El versículo 34 de Mateo 6 nos dice: No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Este consejo es una invitación a soltar la carga de tratar de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. La ansiedad por lo que podría suceder mañana nos impide disfrutar del día de hoy, de las bendiciones que ya tenemos y de la paz que Dios nos ofrece en el presente. Para poner esto en práctica, Jesús nos llama a centrarnos en lo que está frente a nosotros, en lo que podemos controlar y en lo que podemos hacer hoy para avanzar en nuestro propósito y confiar en el plan de Dios para el futuro. No se trata de ignorar las preocupaciones o de vivir de manera irresponsable, sino de confiar en que, cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios y nos entregamos a su voluntad, Él se encargará de lo que viene. Además, Jesús nos muestra que la preocupación no solo afecta nuestra paz interior, sino también nuestra relación con los demás. Cuando estamos constantemente preocupados, nuestras emociones y pensamientos se desbordan, y esto puede hacernos menos amables, menos pacientes y más centrados en nosotros mismos. Al liberarnos de la preocupación, tenemos más espacio para amar a los demás, para servir con alegría y para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre no preocuparnos es una invitación a vivir con fe y confianza en el cuidado divino. La ansiedad por el futuro no cambia el futuro, pero nos roba la paz en el presente. Al confiar en que Dios tiene todo bajo control y al poner nuestras preocupaciones en sus manos, podemos vivir con la certeza de que Él se encargará de nosotros. Jesús nos anima a enfocarnos en lo que podemos hacer hoy
a buscar primero el reino de Dios y a confiar en que si Él cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, mucho más nos cuidará a nosotros. Liberarnos de la carga de la preocupación nos permite vivir con más gozo, paz y propósito, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que Él está con nosotros en cada paso del camino. La meditación y la reflexión como método de autocuidado en medio de los desafíos y la ansiedad que enfrentamos en la vida. Uno de los métodos más poderosos que Jesús utilizó para mantener la paz en su corazón fue la meditación y la reflexión. Aunque Jesús vivió en un tiempo sin las comodidades y distracciones modernas que tenemos hoy, Él encontró tiempo y espacio para retirarse, reflexionar y conectarse con su Padre Celestial. Este acto de meditación no solo lo ayudó a mantenerse centrado, sino que también nos enseña la importancia de tomarnos momentos para detenernos, reflexionar y cuidarnos espiritualmente en medio de la agitación de la vida diaria. La meditación, en el contexto bíblico, no es una práctica vacía o solo una técnica para relajarse. Es una forma de sumergirse en la presencia de Dios, meditar en su palabra y escuchar su voz. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía una relación íntima y profunda con el Padre, pero eso no le impidió retirarse a solas para orar y meditar en la voluntad divina. A menudo vemos en los evangelios que, después de días llenos de enseñanza y sanación, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Él se apartaba a lugares solitarios y oraba. Este tiempo a solas con Dios no era solo para pedir, sino también para reflexionar sobre su misión, recibir dirección y experimentar la paz que proviene de estar en la presencia de su Padre. La meditación y la reflexión que Jesús practicó no eran simplemente un escape de las demandas de la vida. Eran una forma de fortalecer su espíritu y renovar su mente. En nuestra vida moderna, llena de distracciones y preocupaciones, este tipo de autocuidado espiritual es fundamental. La ansiedad, el estrés y la sobrecarga de información pueden abrumarnos, pero tomarnos el tiempo para meditar y reflexionar en las promesas de Dios puede brindarnos una paz que trasciende nuestra comprensión. El Salmo 1:2-3 describe el poder de la meditación cuando dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje muestra que la meditación en la palabra de Dios tiene el poder de nutrir nuestra alma, dándonos estabilidad y fortaleza incluso en tiempos difíciles. Así como un árbol bien plantado junto al agua se mantiene firme y da fruto, la meditación en las Escrituras nos proporciona raíces profundas que nos sostienen en medio de las tormentas de la vida. Jesús no solo meditaba sobre las Escrituras, sino también sobre su misión. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de los 12 apóstoles, Lucas 6:12-13, Él pasó toda la noche orando y buscando la dirección de su Padre. Este acto de reflexión y oración profunda no solo le proporcionó claridad, sino también la fuerza para enfrentar lo que venía. Jesús nos enseña que, al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones, debemos buscar la sabiduría de Dios para actuar conforme a su voluntad, sabiendo que Él siempre tiene el mejor plan para nosotros. La reflexión también tiene un componente importante de autoconocimiento. Jesús, aunque sin pecado, tenía una profunda conciencia de su identidad y su propósito. A menudo, nos enfrentamos a momentos de ansiedad cuando no sabemos quiénes somos o cuál es nuestra dirección en la vida. La meditación y la reflexión
sobre la palabra de Dios nos ayudan a recordarnos constantemente quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Jesús sabía que su identidad como hijo de Dios era lo que le daba paz en medio de la ansiedad. Al igual que Él, debemos recordar quiénes somos en Cristo, no por lo que hacemos o por lo que el mundo dice de nosotros, sino por lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Además, la meditación y la reflexión nos ayudan a tener una perspectiva más saludable de la vida. Al tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones de Dios y su fidelidad en el pasado, podemos enfrentar las dificultades del presente con una actitud de confianza y gratitud. Jesús, durante su vida terrenal, meditaba sobre las Escrituras y sobre las promesas de Dios, lo que lo fortalecía en los momentos de dificultad. Él sabía que, aunque la cruz estaba delante de él, el propósito divino que se llevaría a cabo a través de su sacrificio traería una victoria eterna. En cuanto a la práctica de la meditación, hay varias formas en las que podemos aplicar este principio de autocuidado en nuestra vida diaria. Al igual que Jesús, podemos apartarnos de la rutina diaria para orar y meditar en la palabra de Dios. Esto no tiene que ser un proceso largo o complicado, pero debe ser intencional. Tomarnos un tiempo cada día para meditar en los versículos que nos hablan profundamente o reflexionar sobre las promesas de Dios puede brindarnos paz interior. Incluso en medio de la ansiedad, la reflexión sobre las Escrituras puede renovar nuestra mente y ayudarnos a mantenernos enfocados en lo que realmente importa: la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús también nos enseñó que el autocuidado espiritual no es un acto de egoísmo, sino una forma de ser fortalecidos para poder servir a los demás. En un momento en que Jesús enfrentaba grandes multitudes y demandas, Él entendía que no podía dar lo mejor de sí mismo si no se tomaba tiempo para estar en la presencia de su Padre. Al igual que Él, debemos aprender a cuidar nuestra relación con Dios para poder ser efectivos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestro servicio a los demás. En conclusión, la meditación y la reflexión son métodos esenciales de autocuidado que Jesús utilizó para mantenerse centrado y en paz, incluso en medio de la ansiedad. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las Escrituras, orar y estar en la presencia de Dios nos proporciona la fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida con serenidad. Jesús nos mostró que la paz no se encuentra en escapar de las dificultades, sino en encontrarnos con Dios en medio de ellas, confiando en que Él tiene el control y el plan perfecto para nuestras vidas. Practicar este autocuidado espiritual nos permite vivir con una mente renovada, un corazón tranquilo y una fe firme, sabiendo que estamos bajo la protección y el amor divino. La paz que Jesús nos deja. Un legado espiritual. Uno de los legados más profundos que Jesús nos dejó es la paz. No una paz superficial o efímera, sino una paz que supera todo entendimiento humano. Una paz que permanece en medio de la ansiedad, el caos y las pruebas de la vida. Esta paz es un regalo de Jesús para todos aquellos que buscan su presencia y siguen su ejemplo. En un mundo lleno de estrés y preocupaciones, la paz de Jesús es un refugio donde podemos encontrar consuelo, esperanza y una firme confianza en la soberanía de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de este regalo de paz de una manera conmovedora. En Juan 14:27, Él les dice a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras se pronuncian en el contexto de la última cena, momentos antes de que Jesús fuera arrestado y comenzara su sufrimiento. A pesar de saber lo que le esperaba, Él les deja a sus seguidores un legado de paz,
una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación personal con Él. La paz que Jesús ofrece es radicalmente diferente de la paz que el mundo ofrece. El mundo a menudo asocia la paz con la ausencia de conflictos o dificultades. Sin embargo, la paz de Jesús no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían tribulaciones, persecuciones y desafíos. Por eso, les asegura que la paz que Él les da no es como la paz que el mundo da. La paz del mundo es temporal y frágil, pero la paz de Jesús es eterna y permanece en los corazones de aquellos que confían en Él, incluso en medio de la adversidad. Esta paz no significa que viviremos una vida libre de ansiedad o problemas. De hecho, Jesús mismo experimentó angustia y ansiedad en su vida terrenal, como lo vemos en el huerto de Getsemaní. Pero la paz que Él nos da nos permite enfrentar estos momentos con la certeza de que no estamos solos y que, a través de todo, Dios está con nosotros. En Juan 16:33, Jesús reafirma este punto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las dificultades que puedan surgir, Jesús nos da la seguridad de que Él ha vencido el poder del mal y del sufrimiento, y que podemos encontrar paz en esa victoria. La paz de Jesús es un refugio que no solo calma nuestra mente, sino que también renueva nuestro espíritu. Esta paz nos permite liberarnos de la ansiedad, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de un Dios soberano que cuida de nosotros. Cuando permitimos que la paz de Jesús gobierne nuestros corazones, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y confiamos en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Además, la paz que Jesús nos da no es solo un regalo personal, sino también un llamado a ser pacificadores en un mundo quebrantado. En el Sermón del Monte, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Esta paz que recibimos de Jesús debe reflejarse en nuestra manera de vivir y de interactuar con los demás. Ser pacificadores implica no solo buscar la paz en nuestras propias vidas, sino también trabajar para reconciliar las relaciones, sanar heridas y llevar el mensaje de paz de Jesús a un mundo necesitado. La paz de Jesús es un legado espiritual que se transmite de generación en generación. No es algo que podamos ganar por nuestros propios esfuerzos, sino que es un don de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Esta paz viene al creer en Él, al entregarle nuestras preocupaciones y ansiedades, y al vivir en obediencia a su voluntad. En Filipenses 4, 6, 7 se nos recuerda cómo podemos experimentar esta paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Jesús también es un agente transformador en nuestra vida. Cuando nos dejamos envolver por su paz, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Ya no estamos atrapados en el ciclo de ansiedad y preocupación por el futuro. En lugar de vivir con temor, vivimos con esperanza, sabiendo que, aunque el futuro es incierto, nuestro futuro está asegurado en Cristo. La paz de Jesús nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar los desafíos con valentía y para mantener la calma en medio de la tormenta. El legado espiritual de paz que Jesús nos dejó también implica una invitación a descansar en Él. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita a venir a Él si estamos cansados y cargados, prometiéndonos descanso para nuestras almas.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llenen de mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación nos muestra que, cuando entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades a Jesús, Él nos da el descanso que necesitamos para recuperar nuestras fuerzas espirituales y emocionales. Conclusión. La paz que Jesús nos deja es un legado espiritual invaluable, un regalo que transforma nuestras vidas y nos permite enfrentar las dificultades con confianza y serenidad. Esta paz no es algo que se pueda encontrar en el mundo, sino solo en una relación íntima con Él. Al recibir esta paz, no solo somos capaces de vivir con calma en medio de la ansiedad, sino también de compartir esa paz con los demás, siendo pacificadores en un mundo que tanto lo necesita. La paz de Jesús es un don eterno que sigue siendo una fuente de consuelo, esperanza y fuerza para todos los que creen en Él y descansan en su presencia. La aplicación de los principios de Jesús en nuestra vida. Jesús no solo vino a enseñarnos sobre la paz, la esperanza y la confianza en Dios, sino que también dejó principios prácticos y profundos para vivir una vida plena, libre de ansiedad y llena de propósito. Su vida y enseñanzas no son solo lecciones espirituales para el pasado, sino directrices claras para nuestra vida diaria, especialmente en los momentos de ansiedad y estrés. Aplicar los principios de Jesús en nuestra vida puede transformarnos, dándonos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que surja. Uno de los principios fundamentales que Jesús nos enseñó es la importancia de vivir en comunión con Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Este principio nos anima a poner a Dios en el centro de nuestra vida, reconociendo que su voluntad y dirección son lo más importante. Cuando nos enfocamos en Dios, en lugar de nuestras preocupaciones y miedos, encontramos la paz que tanto necesitamos. Este enfoque nos ayuda a mantener la calma, porque sabemos que Él se ocupa de todo lo demás y que no necesitamos cargar con la ansiedad de querer controlar cada aspecto de nuestra vida. El principio de la oración es otro aspecto clave de las enseñanzas de Jesús. La oración no solo es una forma de pedir a Dios lo que necesitamos, sino también una manera de establecer una relación más profunda con Él. Jesús, como ejemplo, oraba constantemente, no solo en momentos de necesidad, sino también para fortalecer su conexión con el Padre. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos recuerda la importancia de la oración como un medio para liberar nuestras ansiedades. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en 1900. Toda oración y ruego, con acción de gracias. Aplicar este principio en nuestra vida significa dedicar tiempo cada día para hablar con Dios, entregarle nuestras preocupaciones y permitir que su paz gobierne nuestros corazones. La meditación en la palabra de Dios es otro principio vital que Jesús practicó y nos modeló. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y meditar en la voluntad de su Padre. Él entendía la importancia de conectar con las Escrituras y meditar en ellas para tener claridad y dirección. Del mismo modo, al aplicar este principio en nuestra vida, podemos encontrar consuelo y guía cuando nos enfrentamos a la ansiedad. Al meditar en versículos como Isaías 41:10, que dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Nuestra mente se alinea con la verdad de Dios y somos fortalecidos en nuestro espíritu. Jesús también nos enseñó la importancia de la humildad y la rendición. Cuando enfrentó la angustia en el huerto,
de Getsemaní, Jesús se sometió completamente a la voluntad de Dios diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este principio de rendirse a Dios, de reconocer que no tenemos el control total, es liberador. Cuando aplicamos este principio, dejamos de luchar contra la ansiedad al aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y que Dios está en control. La humildad nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que, aunque no entendemos todo lo que sucede, Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. La confianza en la voluntad de Dios es otro principio esencial que Jesús vivió y nos enseñó. A lo largo de su vida, Él confió plenamente en el plan del Padre, incluso cuando las circunstancias parecían oscuras e inciertas. En Juan 5:30 Jesús dice, «No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esta confianza radical en la voluntad de Dios nos invita a hacer lo mismo. Confiar en que, aunque no podamos ver el panorama completo, Dios tiene un plan para nosotros y está obrando en todo lo que experimentamos. Aplicar este principio en nuestra vida diaria significa entregarnos a su voluntad, aceptando que en cualquier circunstancia, Él siempre actúa en nuestro mejor interés. Jesús también nos enseña la importancia de cuidar nuestra mente y espíritu. En Mateo 11:28-30, Jesús ofrece descanso a aquellos que están agobiados, diciendo, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Este principio de descansar en Él no solo se refiere al descanso físico, sino también al descanso mental y emocional. En un mundo que constantemente nos presiona y exige más, Jesús nos invita a descansar en su presencia. Aplicar este principio en nuestra vida implica tomar momentos de pausa, orar y reflexionar sobre su paz, alejándonos del ruido y las distracciones para encontrar renovación en Él. Otro principio importante es la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Jesús no vivió de manera aislada. Él compartió su vida y ministerio con sus discípulos y les enseñó a amarse unos a otros. En Juan 13:34, Él dice, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». La comunidad cristiana es esencial para nuestro bienestar emocional y espiritual. Aplicar este principio en nuestra vida significa rodearnos de personas que nos apoyen, nos oren y nos ayuden a mantenernos enfocados en la verdad de Dios. No estamos hechos para enfrentar la vida solos, y el amor y apoyo mutuo que encontramos en la iglesia nos fortalece cuando enfrentamos dificultades. Finalmente, Jesús nos enseñó a vivir con un propósito eterno, recordándonos que nuestra vida no se trata solo de las preocupaciones temporales, sino de cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros. En Mateo 6:19-21, Jesús nos anima a no acumular tesoros en la tierra, sino a invertir en lo eterno. Aplicar este principio en nuestra vida diaria significa vivir con una perspectiva eterna, priorizando lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y el impacto que podemos tener en la vida de los demás. En conclusión, aplicar los principios de Jesús en nuestra vida nos permite vivir de manera más centrada, confiada y en paz. A través de la oración, la meditación en la palabra, la rendición a la voluntad de Dios y la confianza en su plan, podemos encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos enseñó que, aunque vivamos en un mundo lleno de ansiedad y caos, podemos descansar en su presencia, vivir con propósito y ser transformados por su amor. Al seguir sus principios, no solo enfrentamos la ansiedad de manera más saludable, sino que vivimos con la seguridad de que estamos alineados con el plan divino y en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea.